Muy buenas tardes. En este video voy a explicar los aprendizajes más importantes que obtuve durante las unidades trabajadas en la asignatura, hablando sobre los conceptos de educación, las teorías del aprendizaje y las diferentes tendencias educativas. También mencionaré cómo esos conocimientos se relacionan con mi vida diaria y con mi formación profesional. En la unidad 1 aprendimos sobre diferentes conceptualizaciones relacionadas con la educación. Los aspectos introductorios me permitieron comprender que la educación no solamente consiste en recibir información, sino que también es un proceso donde desarrollamos conocimientos, valores, habilidades y formas de relacionarnos con los demás. Un ejemplo de esto es cuando en la universidad no solo aprendemos un contenido de una materia, sino también responsabilidad, trabajo en equipo y compromiso. También estudiamos el currículo curto, que son aquellos aprendizajes que no aparecen escritos oficialmente, pero que se transmiten dentro del ambiente educativo. Por ejemplo, cuando un profesor enseña la importancia del respeto, la puntualidad o la responsabilidad, aunque eso no esté escrito en una planificación, los estudiantes igualmente lo aprenden. Otro tema fue la investigación-acción, que consiste en identificar problemas y buscar soluciones para mejorar una situación educativa. Un ejemplo sería cuando un docente nota que sus estudiantes tienen dificultades para comprender un tema y decide cambiar su estrategia de enseñanza para lograr mejores resultados. En la unidad 2 estudiamos las teorías didácticas del aprendizaje. Una de ellas fue el conductismo, que explica que aprendemos mediante estímulos, respuestas y consecuencias. Un ejemplo sería cuando un estudiante recibe una buena calificación o un reconocimiento por esforzarse y esto lo motiva a seguir estudiando. También conocimos la teoría gestáltica o teoría de campo, la cual plantea que aprendemos comprendiendo las situaciones como un conjunto. Un ejemplo sería cuando para resolver un problema no nos enfocamos solamente en una parte, sino que analizamos todo el contexto para encontrar una solución. Otro tema fue el condicionamiento, que explica cómo algunas conductas pueden aprenderse mediante la repetición de experiencias. Un ejemplo de esto es cuando una persona crea el hábito de estudiar todos los días, porque con el tiempo en esa acción se convierte en una rutina. Además, aprendimos sobre el procesamiento de la información, que explica cómo recibimos, organizamos y almacenamos conocimientos. Un ejemplo sería cuando estudiamos para un examen. Primero recibimos la información, luego la comprendemos, la guardamos en nuestra memoria y finalmente la utilizamos al responder. También estudiamos el enfoque cognoscitivo de Piaget, quien explica que el aprendizaje depende del desarrollo y las experiencias de cada persona. Un ejemplo es que cuando un niño aprende ciertas habilidades según su edad y su etapa de desarrollo, no todos aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo, y es normal. En la unidad 3 estudiamos la psicología dialéctica de Vygotsky, quien plantea que aprendemos mediante la interacción con otras personas. Un ejemplo en mi vida sería cuando no entiendo un tema y un compañero o un profesor me ayuda a comprenderlo, porque gracias a esa interacción logro aprender algo nuevo. También vimos la psicología dialéctica de Wallon, quien destacó la importancia de las emociones en el aprendizaje. Un ejemplo es que cuando estoy motivada y tranquila puedo concentrarme más, pero cuando estoy estresada o con ansiedad puede que me sea más difícil concentrarme y aprender. En esta unidad también aprendimos sobre las teorías académicas del aprendizaje, que buscan explicar cómo las personas adquieren conocimientos. Un ejemplo sería cuando un profesor utiliza diferentes métodos como explicaciones, actividades o trabajos prácticos o en grupo para ayudar a los estudiantes a aprender. La teoría del entrenamiento explica la importancia de la práctica constante para mejorar habilidades.
Un ejemplo es cuando practicamos una exposición varias veces antes de presentarla y con la práctica vamos adquiriendo más seguridad. También estudiamos el enfoque enciclopédico, que se basa en adquirir una gran cantidad de conocimientos. Un ejemplo sería aprender muchos conceptos de una materia, aunque lo importante no es solamente memorizar, sino quedarse con lo aprendido y comprenderlo. Por otro lado, el enfoque reflexivo busca que las personas analicen y piensen críticamente. Un ejemplo sería cuando investigamos un tema y no aceptamos la primera información que encontramos, sino que analizamos diferentes puntos de vista. En la unidad 5 estudiamos las corrientes, tendencias educativas del siglo XX. En las tendencias educativas de América Latina aprendimos sobre los cambios que buscaban mejorar la educación y aumentar el acceso para más personas. Un ejemplo es la creación de programas educativos que permite que más estudiantes puedan ingresar y permanecer en las escuelas. También estudiamos las consecuencias educativas después de la posguerra. Después de esos acontecimientos, la educación empezó a verse como un derecho fundamental. Un ejemplo es que muchos países comenzaron a invertir más en las escuelas y en la preparación de docentes. Otro tema fue la secularización de la educación, que significa que la educación se vuelve más independiente de la religión y se enfoca en conocimientos científicos y académicos. Un ejemplo es que en la escuela se enseña diferentes áreas del conocimiento, respetando las creencias y pensamientos de cada estudiante. Finalmente, en la unidad 6 aprendimos sobre las tendencias educativas del siglo XXI. Uno de los temas fue la globalización y sus consecuencias en la educación. Un ejemplo es el uso de la tecnología en las clases como plataformas virtuales, videos educativos, herramientas digitales que permiten nuevas formación de aprendizajes. En conclusión, todos los de estas unidades fue muy bien desarrollado y muy bien aprendido para que así lo pongamos en práctica cuando seamos profesionales. Cada una de estas unidades yo sé que todos nos lo llevaremos con nosotros porque todas fueron de bastante importancia, como el constructivismo, que plantea que el estudiante construye su propio aprendizaje mediante sus experiencias y conocimientos previos, que es demasiado cierto. Hasta aquí ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y hasta luego.